Bueno, buenas tardes. Daremos inicio a la masterclass del día de hoy, principales aspectos regulatorios de la actividad minera. Diego, Juan, bienvenidos. Diego, te doy la palabra. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, espero que estén todos muy bien en sus casas. Como primer punto, me presento, mi nombre es Diego Calonge, yo soy abogado, soy asociado del Departamento de Derecho Minero del Estudio Jurídico Alfaro Abogados, soy también profesor en la maestría de Derecho Administrativo de esta Facultad Austral, y he desempeñado cargos en el ámbito de Nación en lo que hace a minería. Entre ellos, los más importantes, fui recientemente director nacional de inversiones mineras, que es la autoridad de aplicación del régimen de ley de inversiones mineras, y antes director general de coordinación legal minera también en la Secretaría de Minería de Nación. Esto, como aspecto preliminar, es necesario que agradezcamos a las autoridades de la Universidad Austral que nos han invitado a participar en este evento. Esto surgió a partir de una clase que nosotros damos en el ámbito de la maestría de Derecho Administrativo sobre Derecho Minero, y la idea que fue surgiendo para dar una diplomatura en Derecho Minero en el ámbito de la facultad. Con estos tiempos de pandemia la cosa se atrasó un poco y la idea surgió hacer esta masterclass que ahora estamos desarrollando, o por desarrollar. Entonces, de tal manera, agradezco a las autoridades de la facultad por la invitación, a Jorge Albersen y a Miriam Ibanega por el impulso que le dieron a esta actividad. Espero que sea del interés de todos ustedes, y le paso la palabra a Juan Bisset para que desarrolle la primera parte de la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Diego, Agostina, y gracias a la Universidad Austral por este ámbito en el que podemos discutir los principales aspectos regulatorios de la actividad. Para lo cual, con Diego y con la Universidad entendemos que es necesario entender de qué va la actividad. Entonces vamos a comenzar la exposición alrededor de estos, que se va a ordenar alrededor de estos 4 ejes. Quizás, por ahí tomando en realidad el pie de Diego, omití presentarme, así es que lo voy a hacer ahora. Mi nombre es Juan Bisset, yo soy abogado, soy exfuncionario público, al igual que Diego. En mi caso yo fui subsecretario de Política Minera, subsecretario de Sustentabilidad Minera, secretario ejecutivo de la sección argentina del Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, y un cargo al cual le tengo especial afecto, fui secretario ejecutivo del Consejo Federal de Minería. Bueno, entonces, como estaba comenzando a decir, la exposición se va a ordenar de estos 4 ejes. Vamos a hacer una breve, pero creemos que importante, pasada por la introducción al negocio minero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de minería? Empezando por un aspecto absolutamente esencial, pero quizás por ello overlooked, como dicen los americanos, un aspecto al que no se le presta suficiente atención, que es que el planeta en el que habitamos es una bola gigantesca de minerales. Es decir, todo el planeta Tierra está compuesto de minerales. Los minerales, a su vez, se componen de los elementos de la tabla periódica, que son aquellos 92 naturales y 118 en total, merced a la mano del hombre, pero la corteza, el manto, el núcleo de la Tierra, son finalmente combinaciones de esos elementos. Y otro dato que también nos parece muy importante dejar establecido desde el vamos, es que esa relación del hombre con los minerales que componen su planeta antecede muchísimo a la historia misma. Es decir, está el hombre aprovechando los minerales que lo rodean y de los cuales se puede servir, desde antes incluso de ser Homo sapiens. Es decir, allí vemos a la izquierda una línea evolutiva del hombre que parece de la escuela primaria, pero nos tomamos la libertad de ponerla porque creemos que es muy gráfica, desde el Homo habilis, que es el segundo comenzando a la izquierda, que se llama habilis justamente porque tenía la habilidad de utilizar herramientas, entre ellas las piedras y los minerales que había a su alrededor,
de allí en adelante, es decir, hace 2,5 millones de años atrás, que el hombre se relaciona con los minerales de manera íntima, y que han tenido a su vez tal importancia que las edades de desarrollo civilizatorio, culturales de la humanidad, han sido llamadas en función de los minerales o de las aleaciones o de los metales de los que el hombre se servía en mayor medida. Entonces, vemos allí abajo una línea que comienza con el paleolítico. Paleo es antiguo y lítico es piedra. Neolítico, nuevo, piedra, es decir, la edad de piedra en sus versiones antigua y más moderna, y a partir de más o menos del 5000 a.C. comienza la edad de los metales, donde a través de la metalurgia el hombre se sirve primero del cobre, luego del bronce, que es una aleación del primero con estaño, finalmente del hierro, y esta relación tan íntima va a continuar hasta nuestros días, por supuesto. Desde la revolución industrial del siglo XVIII, que no hubiera sido posible sin el carbón y el hierro, la era nuclear, el uranio y el plutonio, el vuelo con el aluminio y el titanio, la era espacial, Silicon Valley, que no es otra cosa que la aplicación del sílice y la informática, y como vemos allí en aquellos gráficos de la derecha, los minerales y los metales absolutamente rodean nuestro existir. Es decir, desde los fertilizantes, por ejemplo, que son los minerales industriales del fósforo y el potasio de la derecha, los componentes de una bicicleta, los 46 o más elementos, entre ellos tierras raras, que componen un teléfono celular, hasta nuestros hogares. Nada de todo esto que estamos mencionando es concebible, es asequible, sin un aprovechamiento de los minerales. Pero además de ser importantes los minerales en cuanto a su absoluta esencialidad en el diario existir de las personas, son también muy importantes en cuanto a generadores de actividad económica. Los gráficos que vemos en este slide, en esta filmina, provienen del gobierno de Canadá y explican, o pretenden hacerlo, cuál es el impacto de la industria minera en las industrias downstream y cuál es el impacto del empleo minero en el empleo en otras industrias. Entonces, en el gráfico de la izquierda, de aquí no sé si la flecha se alcanza a ver, pero lo que vemos es que en esta suerte de aro, más de la mitad lo componen insumos cuyo valor agregado es mayor a aquello que genera la industria minera en sí misma. Es decir, hay un efecto multiplicador, y por eso la minería es convencionalmente conocida como madre de industrias, porque de los minerales que se extraen de la tierra, luego estos son procesados, son transformados y permiten aquella bicicleta que veíamos antes, o el teléfono, o nuestros hogares. Hago una pequeña nota al pie. Yo leí el otro día que la humanidad actual pasa algo así como el 80% de su vida dentro de un hogar, dentro de un edificio, dentro de una construcción. Ahora, cuarentena mediante, el porcentaje es aún mayor, pero aún sin la cuarentena, el 80% de nuestras vidas pasa bajo techo. Con lo cual, imagínense la importancia de las rocas de aplicación y de los minerales de construcción, los áridos, la arena, la cal, en nuestra vida diaria. Bueno, y finalmente a la derecha vemos también aquello que se conoce como el efecto multiplicador del empleo, que es que por cada empleo directamente relacionado con la mina, hay casi 3 empleos que se generan fuera de las minas. Es decir, que aún considerada más allá de que nuestros termos están hechos de minería, nuestros autos y nuestros aviones y nuestros tomógrafos, también económicamente es una industria que al estar en la base de la pirámide tiene una enorme importancia. Hay 2 definiciones que nos parecen muy importantes. Una, aquello de qué es la minería. Bueno, la minería es la actividad a través de la cual se encuentran, se extraen y se ponen a disposición los minerales que son necesarios. Pero quizás el otro concepto más revolucionario, de alguna manera, es aquello de que mina, contrariamente a lo que los abogados podemos entender, no es un concepto de la ingeniería de minas, no es un concepto geológico, es un concepto económico. Habrá mina allí donde se crucen 2 curvas, donde el costo de extracción de los minerales haga económicamente viable
mantener el proyecto en función del valor de venta de estos minerales que se extraen. Nuevamente, veíamos que la corteza terrestre, varios slides atrás, se compone de todos los elementos de la tabla periódica. Si uno toma un puñado de tierra, y se toma el trabajo de hacerlo, del jardín, de la plaza, muy probablemente encuentre trazas de todos los elementos de la tabla periódica. Si el valor de venta de un microgramo de oro que yo puedo tener en el puñado ese de tierra que encontré en la plaza fuera de $1.000.000, esa plaza es una mina de oro. Si el valor de venta, como lo es, no sostiene la explotación de una plaza en la cual la ley de oro es muy baja, pues entonces allí no habrá mina. Este concepto que parece curioso y bastante básico, tiene un correlato muy importante luego en el diseño de políticas públicas relacionadas con la minería, porque si mina es un concepto económico, pues entonces alterar las condiciones económicas en las que opera una mina harán que haya más o menos lo veremos eso seguramente un poquito más adelante. ¿Cómo es la minería? ¿Qué es esta industria de la cual hemos oído hablar bastante y sin embargo conocemos poco? La minería es una industria que se desarrolla a través de diversas etapas que se concatenan y que una predica a la otra. Estas comienzan con la prospección y van a terminar con el cierre de la mina. Vamos a verlas rápidamente. Esta etapa, la prospección, es una etapa que consiste básicamente en encontrar en la corteza terrestre anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es una concentración extraordinaria de determinado mineral valioso. Como nosotros veíamos en aquel slide originario, la corteza terrestre se compone de la tabla periódica, pero esta no está distribuida de manera uniforme. La tabla periódica no está en idéntica proporción en todas las partes de la corteza, sino que por efecto de distintos procesos metalogenéticos, así se llaman en el caso de los metales, procesos que tienen que ver con la tectónica de placas, básicamente, hay lugares de nuestra Tierra donde existen mayores concentraciones. Bueno, la labor de quien hace prospección minera es encontrar esas anomalías. Esto se hace a través de imágenes satelitales. Allí vemos una imagen de un helicóptero que está arrastrando debajo un aparato que detecta variaciones en el campo magnético de la Tierra. Y en esencia, esta etapa consiste en actividades que son más bien remotas, más bien de poca inversión y más bien de poca incidencia en el ambiente. No se hacen alteraciones significativas en la prospección. Pero asumiendo que quien prospecta ha encontrado algo, pues entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa que nosotros denominamos exploración. En esta etapa ya la interrelación del explorador con el terreno es mayor. Ya vamos a ver ahí debajo, en la imagen de la derecha, estos tubos raros. Estos son testigos de perforación, que lo que se está buscando allí es, a través de la perforación del suelo, encontrar cómo está compuesto el subsuelo, de forma tal de darle un contenido a esa anomalía. Efectivamente, el prospector ha encontrado lo que indica, lo que pareciera ser una concentración anómala de minerales. Ahora habrá que ver qué forma tiene este yacimiento, si es que lo es, de qué está compuesto. Los minerales, como veíamos también antes, son composiciones de distintos elementos, entonces hay algunas composiciones cuya metalurgia después es más sencilla para obtener el metal que se está buscando, en otras es más compleja, en función de qué asociaciones tenga, etc. Y aquí esta etapa, en lo que jurídicamente interesa, es una etapa en la cual las inversiones son mucho más importantes, estamos hablando de millones de dólares, se ordenan a lo largo de campañas de exploración, dependiendo del lugar en que se encuentren, se puede o no se puede explorar durante todo el año. En la alta cordillera no se puede. Entonces esto ya implica mayores inversiones que por ahora nuevamente están sujetas al riesgo de que aquello que se ha encontrado tenga luego valor económico. Porque hasta aquí lo que podremos lograr con una campaña de exploración exitosa es un recurso, que no es lo mismo que una reserva. Un recurso es un yacimiento que tiene determinadas características. Para que sea reserva, pues tendremos que hacer
el siguiente paso, que es la definición de la viabilidad del proyecto. Allí donde, a través de distintos estudios y de distintas composición de escenarios que son luego descartados o adoptados como el escenario primordial, se va pasando de lo que se llama un orden de magnitud o un scoping a una prefactibilidad y luego una factibilidad. Es decir, allí dice más o menos 10%, más o menos 25%, más o menos 50%, son los órdenes de duda, de riesgo, que cada una de esas etapas de mayor definición del proyecto sostiene. Finalmente, quien ha logrado a una factibilidad, lo que ha logrado es entender que según la composición del mineral, según la profundidad a la que se encuentra, según el volumen del recurso, según la cercanía con los puertos que va a necesitar para exportarlo, según el tratamiento posible que pueda hacer in situ o que deba hacer en otro lugar, según las condiciones económicas que imagina de venta del producto que finalmente va a obtener, etcétera, 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 tiene un proyecto que en estas condiciones es factible. Esto tiene una enorme relevancia en los efectos de la Ley de Inversiones Mineras que veremos más adelante. Finalmente, con un proyecto factible, comienza ya la etapa de permitting, así se llama en la industria, que es la obtención de permisos, la obtención de financiamiento y finalmente de construcción. Una mina, para que se den una idea, vamos a hablar de minas metalíferas, que son bastante distintas de las canteras, pero para darse una idea, estamos hablando de como piso decenas de millones de dólares de inversión, mucho más normales cientos de millones de dólares de inversión, y los grandes proyectos, los proyectos que se llaman de clase mundial, los pórfidos de cobre de la cordillera, etcétera, estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión. Entonces se trata de inversiones muy significativas que requieren de toda una estructuración respecto del financiamiento. No es sencillo obtener ese tipo de sumas en una industria que tiene determinadas características, como vamos a ver enseguida. Bueno, luego de la construcción, asumiendo que esta efectivamente es exitosa, etcétera, se hace el commissioning, que es ponerla en marcha, la mina, y luego comienza la etapa de operación, que es la primera de todas las etapas que hemos visto hasta ahora, donde el minero va a obtener réditos de su tarea. Hasta acá ha sido absolutamente toda inversión, y en la mayor parte de este esquema, inversión de riesgo. La inversión de prospección, a ver si encontramos algo, la de exploración, a ver si aquello que encontramos tiene color, como para sostener eventualmente un proyecto, la de definición de su viabilidad, con estudios, análisis de todo tipo, desde mercado hasta de metalúrgicas, la definición luego de los permisos, la obtención, que llevan años estos permisos, y efectivamente la construcción y su operación. Recién acá es cuando el minero comienza a hacer ingresos y por ende a generar regalías, etc. Y finalmente no termina la minería con la operación. Hace ya décadas que la minería termina con una etapa que se llama cierre de mina y luego post-cierre, que es el monitoreo. En esencia, ya a diferencia de lo que ocurría con aquellos pueblos fantasmas de las películas del oeste, que quedaba la mina abandonada, esto ya, afortunadamente, hace muchos años que ya no es así. La última etapa es una etapa de cierre, donde a través de tareas relacionadas con la revegetación, la remediación ambiental, etc., se va generando que la tierra, allí donde existió una mina, tenga luego un futuro con otro uso, sucedáneo, sucesivo, al que fue en su momento el uso minero. Esto que vemos aquí es un gráfico que es interesante y que de algún modo ya lo mencionamos. En la curva esta en colorado, en rojo, vemos las etapas de exploración y prospección, si quieren, y la de construcción, como etapas en las cuales el minero va a estar generando enormes desembolsos. Hacia abajo es plata que el minero invierte, hacia arriba vemos empleados que son necesarios para cada una de las etapas. Las líneas, las barras azules son dinero que el minero obtiene por la explotación de su proyecto, por la operación, y finalmente nos faltan en este gráfico las etapas de cierre y poscierre, que nuevamente están en rojo. Es decir, que todo aquello que está en rojo debe ser
sustentado, solventado por todo aquello que está en azul. Y quien no entienda esta cadencia no habrá entendido el negocio, ni habrá entendido el porqué de la normativa que regula esta actividad. Porque es necesario generar incentivos, generar garantías, generar estrategias que permitan que se invierta este dinero de la izquierda y que luego, es decir, quien lo invierta tenga asegurado que va a obtener aquello de la derecha, porque si no es absolutamente ruinosa la industria y no se sostiene. Entonces, un último punto que creo que es importante mencionar, la etapa de prospección a la etapa de producción se estima que aproximadamente de cada 100 proyectos, menos de 1% de cada 100 proyectos que entran en prospección, menos del 1% va a ser luego operación. Son números en los cuales el minero va a haber invertido en prospección, luego en exploración, y por distintas razones el proyecto no va a terminar en una mina operativa. Hay distintos tipos de minería, esto es según los minerales que se extraen, metalífera, industriales, energéticos, aplicación y minerales de construcción que hablamos recién, y tierras raras. Este es un slide, perdón si acelero un poquitito, pero no quisiera comer demasiado tiempo, que en esencia, yo entiendo que esta presentación de todas maneras va a estar disponible, la Universidad Austral la va a hacer, la va a poner a disposición, así que no hace falta detenernos en todo el contenido, pero sí en decir que se trata de una industria, de un animal, la minería, que tiene características especiales y que deben ser entendidas por quien diseña política pública y atendidas, porque si no, no están dadas las condiciones, no están dado el ecosistema para que esta industria ocurra y florezca. Hay un enorme riesgo que tiene que ver con el riesgo geológico, además de los riesgos de mercado. La vida del proyecto suele ser larga, entre 2 y 50 o 100 años, hay proyectos que duran más de un siglo, requiere de infraestructura, de determinado conocimiento científico y altísimos costos de capital, como veíamos hace un momento. Voy a acelerar esto, solamente voy a mostrar que hay dos tipos de minería metalífera en esencia, que es la que tiene, hay más, pero los más conocidos son la minería a cielo abierto y la minería subterránea. Lo que quiero enfatizar, lo vamos a ver ahora en un slide, es que no es elección del minero el tipo de mina que va a construir. Es una elección del yacimiento y de las condiciones de explotación económicas de este yacimiento. En nuestra cordillera tenemos la bendición de tener, como Chile, una cantidad de proyectos de mineral diseminado que se llaman pórfidos de cobre, oro, plata, molibdeno. Estos pórfidos es como si fuera un espolvoreado, para hacerlo en términos sencillos, de mineral económicamente explotable en un montón de mineral que no tiene valor. Bueno, el único modo racional, razonable de explotar un pórfido, o el modo más común, es a cielo abierto. No puede explotarse un pórfido en estos términos a través de una mina subterránea de manera económica. Por lo general, las minas subterráneas se reservan para la minería de vetas, la que va continuando, va siguiendo una veta. Ya no es un espolvoreado, sino es como si fuera un filón. Entonces allí tendrá sentido hacer, como en este caso, en el gráfico de la derecha, una mina subterránea, que como ven ha comenzado como un open pit y luego continúa como una mina subterránea. Eso es muy común. Voy a acelerar también solamente para decirles que los minerales, que ya son esenciales, van a serlo aún más en el futuro. Quisiera tener más tiempo para detenernos en estos slides, pero en esencia, a mayor tecnología, como muestra el primer gráfico, mayor necesidad de minerales. A mayor población, mayor necesidad de minerales. Y frente al cambio climático, el Banco Mundial ha estudiado que requerimos determinada cantidad de minerales adicionales a los que ya se producen en enormes volúmenes, si es que estamos en condiciones, o vamos a estarlo, de atender el cambio climático. Es decir, una turbina eólica requiere determinados minerales que hoy no se están produciendo. Una célula fotovoltaica otros, etcétera, etcétera. Un auto eléctrico otros, etcétera. Concluyo por ahí diciendo, esta primera etapa de la presentación, que la minería, el mundo, hace minería. Dado que están los minerales absolutamente en todo nuestro mundo, dado que tienen efectos económicos beneficiosos,
dado que existen modos de hacer minería, como veremos sobre el final de la presentación, que son sustentables, y dado que la demanda de minerales es cada vez mayor, pues el mundo hace minería. Entonces lo que vemos allí en esos alfileres pinchados sobre el mapa son algunos de los principales países productores mineros del mundo. Y en la tabla de la derecha, un top 17, en el cual en nuestra región tenemos 5 países que están en el top 17, y los top 5 son países de todo color y toda índole, desde China hasta Australia, hasta Rusia, Estados Unidos, India, etc. Esto pretende mostrar el mismo punto gráficamente. Minas en operación y proyectos en Canadá, debajo, Australia a la izquierda, Perú en el medio y Chile a la derecha. Como ven, es un alfiletero de todos los proyectos mineros que efectivamente hoy existen. Esta la vamos a pasar por alto, pero muestra la importancia económica del eje Perú-Chile en materia minera, en materia de reservas mundiales. Por decir una sola cosa, entre Perú y Chile tienen el 41% de las reservas mundiales de cobre. Es decir, estamos en un vecindario muy potente, muy poderoso. Y un punto en la Argentina, que es, estos gráficos lo que muestran es que las exportaciones mineras de Chile y de Perú son muy importantes. De hecho, las exportaciones mineras de Chile superan las exportaciones agroindustriales argentinas. Chile con su cobre, por hacerlo en términos muy sencillos, exportó en 2018 $40.000 millones. Nosotros con nuestra soja, nuevamente en términos muy sencillos, 38.000. Es decir, hay toda una potencia minera esperando ahí para ser aprovechada. Porque la Argentina tiene excelentes recursos mineros. Es un país dotado de recursos mineros, metalíferos y no metalíferos. Este gráfico muestra los primeros, rápidamente desde el cobre, el litio, el oro y la plata del norte, hasta el cobre, el oro, nuevamente plata del Nuevo Cuyo, y hasta el oro y la plata, el uranio, de la meseta central patagónica. Argentina está nuevamente dotada, bendecida con innumerables recursos minerales que podrían balancear un país que se ha especializado en hiperdesarrollar su pampa húmeda y sus centros urbanos, con prescindencia de aquella zona justamente el noroeste, Nuevo Cuyo y la Patagonia, donde se encuentra toda esta potencia minera que nos podría permitir desarrollar un país mucho más balanceado. Con esto concluyo la introducción al negocio minero. Diego, por favor, tu presentación. Bueno, gracias Juan, buenísima, como siempre. Ahí la veo a Miriam, que creo que quería hacer una y buenas tardes, mis disculpas tanto a al doctor Bisset como al doctor Calonge por no haber estado al inicio. Estaba justamente en la sala de al lado dictando una clase. Juan, me pareció brillante la exposición, realmente te felicito. Y además les agradezco mucho esta masterclass porque nos muestra otro aspecto muy vinculado al derecho público y al derecho administrativo, como es esta regulación. Y por supuesto los convoco a futuras actividades académicas y posiblemente a la proyección que tenemos en un futuro inmediato de una diplomatura o de un curso especializado en esta materia. Me parece que se tratan de temas que tenemos que conocer, debemos conocer, para evidentemente además poder regularlo o modificar las regulaciones con un efecto económico sustancial en nuestro país, y que para eso necesitamos los expertos. Así que esperamos contar con ustedes para el desarrollo de estas actividades futuras. Muchas gracias, y Diego, tenés la palabra por la especialización. Gracias Miriam por tus palabras, te agradezco mucho. Bueno, Juan, vos me pasás Juan me va a pasar las fichas porque, digamos, solo uno de los dos podía compartir la presentación, así que lo hace él y yo voy a ir pasando. Bueno, a mí me toca un poco la parte más aburrida, Juan, le tocó esta parte tan especial que le sale también. A mí me toca un poco la parte más descriptiva del marco regulatorio. Necesariamente el marco regulatorio de la actividad minera y toda la regulación de la actividad minera tenemos que empezarlo por describir la Constitución. En la Constitución hay importantes normas
que condicionan y sobre las cuales se estructura todo el marco regulatorio de la actividad minera. Empezando, por supuesto, con la regulación que la Constitución trae con respecto a los recursos naturales. Todos sabemos, el artículo 124 de la Constitución regula específicamente los recursos naturales, estableciendo que le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos que están en su territorio y, a contrario censo, a la nación los que no estén en los territorios de las provincias. Podría ser en la plataforma o en el lecho marino en la plataforma argentina, en la medida que se empiece a desarrollar la minería subacuática, que no es algo tan lejano tal vez. Esta previsión constitucional tiene también base en el artículo 236 del Código Civil y Comercial, que considera como bienes del dominio privado del Estado a las minas de oro, plata, cobre. También está esta regulación que antes estaba en el Código Civil, también está en el Código Civil y Comercial con este mismo contenido. Ya vamos a ver que este concepto de dominio privado no es tan así como surge del Código Civil. Pasamos, Juan. El Código de Minería sigue en esta misma línea en cuanto a la titularidad de los recursos naturales, y con esta idea que son bienes privados de la nación, las provincias, según en dónde se encuentran, y como les decía recién, no es según cómo está regulado. Y a pesar de la previsión expresa de estas dos normas, del artículo 7 del Código de Minería y el 236 del Código Civil y Comercial, no son estrictamente bienes del dominio privado del Estado, ya lo vamos a ver. El mismo propio régimen de disposición que está regulado en el Código de Minería deja bien en claro que no se trata de bienes del dominio privado. Siguiendo con la regulación, el artículo 10 introduce por primera vez este concepto de dominio originario. Esta es una reforma que se hizo al Código de Minería en el año 80 y es la primera vez en nuestro sistema jurídico donde se usa el concepto de dominio originario. Y aclara lo que decía el artículo 7. Dice, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7, la propiedad de las minas se establece por concesión legal. Refiere que el dominio privado que se refiere en el artículo 7, aquí lo rebautiza como dominio originario. ¿Pasamos? Esto nos lleva a ver los diferentes tipos de dominios que hay en materia minera y de dominios y de recursos naturales, ¿no? La idea de dominio eminente es en realidad una potestad que se le reconoce a los estados de regular todas las personas y los bienes y las relaciones que se dan en su territorio. Es más bien una consecuencia de la soberanía que le reconoce al Estado la posibilidad de regular este tipo de relaciones sin otra limitación y sin otra sujeción que la Constitución Nacional. En cambio, el dominio originario es una idea distinta que viene del derecho minero, como les decía, y que está incorporado en la Constitución Nacional, y que viene de la herencia de las ordenanzas y del regalismo de las ordenanzas coloniales de la época de la colonia, en donde se tenía este concepto de que las minas y los recursos naturales en sí son del rey, a quien se le asigna este dominio que se la concede a los particulares para su desarrollo y explotación. Ya vamos a ver por qué la importancia de que este dominio originario no se pierde con la concesión. En materia de recursos naturales, el dominio originario es, como vimos, propio de las provincias. Hay que tener en cuenta que el dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes. No necesariamente el dominio acarrea jurisdicción. Habitualmente ello ocurre de esta manera, pero no en todos los casos es así. En materia de recursos naturales, la Constitución, como ya vimos en el artículo 124, asigna la titularidad de los recursos naturales a las provincias. Sin embargo, y lo ha expresado la Corte, el dominio, si bien el dominio originario es de las provincias, en la mayoría de los casos también tienen una jurisdicción sobre los recursos naturales. O sea, las provincias pueden regular, además de ser las titulares, son a quienes les corresponde la regulación de los recursos naturales en general. Ya vamos a ver que con los recursos minerales el concepto es distinto. ¿Pasamos? Más allá de esta regulación,
es también claro que el artículo 41 de la Constitución establece otro poder de regulación en materia de recursos naturales para el gobierno federal a través de la posibilidad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que establecen un piso, y está regulado, esto está previsto también en la Ley General del Ambiente, en el artículo 6, que se establece que regirán para todo el país, correspondiendo a las provincias complementarlas y establecer estándares de protección más elevados que los previstos por el gobierno federal en el ejercicio de esta competencia. Estos, como decías, rigen para todo el país. Pasamos otra Juan. En materia de recursos minerales, por fuera de esta regulación existe una regulación constitucional específica, que surge del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que es la denominada cláusula de los códigos, que, entre otras legislación de fondo, le asigna al Congreso Federal la atribución de dictar el Código de Minería, obviamente sin alterar las jurisdicciones locales, y esta aplicación le va a corresponder a los tribunales federales o provinciales según las cosas o las personas caigan en una u otra jurisdicción. Pero en materia de regulación de recursos minerales, a distinto de lo que ocurre en otras actividades vinculadas a los recursos naturales, hay un poder de regulación que está y que reside en el gobierno federal muy importante, que es esta atribución de dictar el Código de Minería, que va a ser la herramienta regulatoria más importante en lo que hace a la actividad. Esta atribución hay distintos precedentes de cortes, uno bastante conocido, que es el que se menciona de yacimientos petrolíferos fiscales con provincia de Mendoza, donde esta atribución del 75-12 implica una facultad del gobierno federal de establecer en su integralidad todo el régimen legal de las minas. Es una regulación integral que no se complementa por la actividad de las provincias. Digamos, lo aplican las provincias, son quienes aplican estas previsiones del Código de Minería, pero la regulación está detraída de las facultades provinciales y corresponde exclusivamente al gobierno federal. ¿Pasamos? Ya adentrándonos entonces en el Código de Minería, el Código de Minería es una norma que rige todos los derechos y obligaciones para la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. Tiene ya unos cuantos años, ha tenido varias reformas. En el año 97, un decreto, el decreto 456 del 97, aprobó un texto ordenado que con distintas modificaciones rige hasta hoy sin que se haya alterado el articulado. Esta es la última, digamos, si bien hay modificaciones importantes, este texto ordenado es el que hoy está vigente en cuanto a capítulos y la enumeración de sus artículos. Tiene la particularidad, este Código de Minería, que es una norma de fondo y de forma a la vez, porque no solo determina los derechos y las obligaciones del Estado, sino que también regula aspectos procedimentales, regula cómo es que esta actividad se va a plasmar cómo estos derechos deberán ser ejercidos y cuál es el procedimiento para hacerlos efectivos. ¿Pasamos, Juan? La clave y la figura central del Código de Minería es la concesión legal. La concesión legal tiene particularidades muy llamativas sobre las cuales la doctrina ha escrito un montón. Ustedes van a encontrar en el libro de Gordillo algunos comentarios sobre la concesión minera. Ha habido discusiones si es un contrato del derecho administrativo, del derecho público, o si es una regulación de derecho común. Y se vincula íntimamente a este concepto de dominio originario que hoy habíamos hablado hoy. El Estado, en este caso las provincias, como titulares de los recursos, no pierden la titularidad de estos al otorgar esta concesión legal. No se desprende del dominio originario, pero el Estado tiene la obligación de explotar de otorgar la explotación a los particulares. Otorga también el derecho a los particulares a buscar minas, aprovecharlas y disponer de ellas, y es fundamental la prohibición expresa para el Estado de explotar y de disponer de las minas. Esto claramente da por tierra a esta idea de que el derecho del Estado, que las minas pertenecen al dominio privado del Estado, sobre bienes que
el Estado no puede disponer ni explotar, no puede haber un dominio privado en los términos del Código Civil, y además porque este dominio originario que tienen no se asimila en nada al dominio privado, porque además es imprescriptible. Ese dominio originario no se va a perder nunca. La particularidad de la concesión legal, y que la distingue de otra manera de concesionar los recursos naturales, como por ejemplo los hidrocarburos, es que en este acto de imperio, que es otorgar la concesión legal, la autoridad pública no elige el momento, ni el concesionario, ni la escala, ni la manera de ejercer esta explotación que está concesionando. Acreditados los requisitos legales, la concesión no se puede negar. O sea, una vez que el peticionario acreditó el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Código de Minería, el Estado no tiene dado una facultad de análisis en cuanto a si le conviene o no. Digamos, por eso es que se habla de que es una concesión legal, es por imperio de la ley. ¿Pasamos, Juan? Este desarrollo de la concesión legal tiene una larga tradición jurídica hispanoamericana, viene desde las ordenanzas de la colonia que hoy mencionábamos, y se traduce en un método de acceso abierto. El que primero en el tiempo es el primero del derecho. Aquel que primero llega con su petición sobre una determinado yacimiento para explotarlo es el que tendrá, o explorarlo, es el que tendrá el derecho. Como decíamos hoy, la autoridad concedente está limitada por el código, y, como les decía hoy, es pura y exclusivamente obra de la ley. También el Código de Minería, como otra característica para fortalecer el desarrollo de esta actividad por todas estas condiciones de riesgo que hoy señalábamos, diferencia la propiedad minera del superficiario. Son dos propiedades distintas. La propiedad del superficiario respecto de la propiedad del mineral que puede encontrarse sobre ese mismo inmueble. ¿Pasamos, Juan? Esto tiene una regulación específica en el artículo 11 del Código de Minería, y además hay una otra norma que entiendo que es fundamental en el Código de Minería, que es el artículo 13, que declara la actividad de utilidad pública. Y esta declaración de utilidad pública se traduce en un principio que tiene diferentes consecuencias en la regulación que se le otorga a la minería en el Código. Porque, como por ejemplo, que ante el derecho del superficiario y el derecho del minero, siempre va a prevalecer el derecho del minero. Esto tiene como justificación el interés del Estado en que la actividad efectivamente se desarrolle. También se evidencia en la atribución que se reconoce al minero de solicitar servidumbres sobre los fundos cercanos, como para poder acceder hacia donde él tiene que explotar el yacimiento, y también el derecho del minero en cuanto a que la suspensión e interrupción de sus trabajos es excepcional. Otra característica que tiene el régimen minero es en cuanto al tiempo. La concesión es por tiempo limitado. ¿Cuánto dura una concesión minera? Mientras haya mineral económicamente explotable. Obviamente, esto está sometido a algunas condiciones, como son el amparo minero y la caducidad por abandono. O sea, cuando el minero no cumple con determinadas obligaciones que están establecidas en el artículo 217 del Código de Minería, la consecuencia es la caducidad de la concesión, los términos regulados por el 218, y también está previsto el abandono, que es cuando voluntariamente el minero manifiesta a la autoridad su intención de dejar el yacimiento, en cuyos casos la propiedad minera queda libre y puede renacer en propiedad de titularidad de otro solicitante. ¿Pasamos? Ahora nos toca ver la otra norma de relevancia. Más allá del Código de Minería, las provincias les corresponde, sí, ya lo vamos a ver también más adelante cuando veamos los aspectos federales de la minería. Sí, también es cierto que las provincias dictan normas de procedimiento minero, estableciendo dentro de su estructura orgánica cuáles son los distintos procedimientos para acceder a la propiedad y dándole un poco más de bajada a la expresión del Código de Minería. La otra norma, como les decía, que existe es una norma que es la Ley de Inversiones Mineras. Es una norma del federalismo de concertación porque parte de una idea de que, si bien es una norma federal, aplica en todas las provincias que hayan adherido. Es una invitación del gobierno federal a establecer determinadas políticas públicas para desarrollar la actividad
invitando a las provincias a que se adhieran. La Corte ha destacado en algún precedente, en varios, en realidad este es el primero, o uno de los más importantes, en donde ha declarado el carácter federal de la norma. Entiendo que el carácter federal de la norma es para una parte importante de sus aspectos, aunque algunos otros aspectos que tiene la ley se incorporan al derecho local, digamos. Sería también un poco opinable este carácter de norma federal de aspectos tales como la adhesión de la provincia a limitar la percepción de regalías o a otorgar estabilidad en el ámbito de los tributos provinciales. Esas normas quedan incorporadas al ordenamiento local, si bien son producto de este federalismo de concertación. El objetivo de la norma, ¿cuál es? Generar las condiciones que hagan atractivo el ingreso de capitales en una inversión de tanto riesgo como la que nos estamos refiriendo. La Corte en Cerro Vanguardia señala este objetivo de la norma y ahí ubica la atribución constitucional del Congreso para dictarla en la cláusula del progreso del artículo 75, inciso 18. Este tipo de normas o este tipo de regulaciones son propias de casi todos los países que desarrollan la minería. En la región no vamos a tener tiempo para verlo cómo está regulado, pero con algunas diferencias y matices, todos los países de la región y en general en el mundo tienen previsiones normativas similares a las que tiene la ley de inversiones mineras a este tipo de beneficios, porque son condiciones que la actividad necesita para poderse desarrollar. Entre sus objetivos es minimizar, y esto lo vamos a ver más adelante, minimizar los riesgos mineros, sobre todo regulatorio impositivo. Esto viene más que todo de la mano de uno de los beneficios que vamos a ver en la estabilidad fiscal. Como les decía, también tiene una limitación en cuanto a las regalías, las provincias que adhieran, digamos, para poner un estándar similar en todo el país. La norma determinó que las provincias que adhieran van a autolimitarse a un valor del 3% sobre el valor de boca mina del mineral extraído. ¿Pasamos, Juan? Ahora, antes de ver los beneficios, siempre hay una discusión en torno a la minería en cuanto que dice que la minería no paga impuestos, si tiene o no tiene determinados beneficios, si genera o no genera, o que tiene un régimen excepcional. La minería cumple, o a la minería se le aplican todo el cuadro tributario que se aplica, tanto en la nación como en la provincia en que está ubicado. Pagan ganancias, ingresos brutos, todos esos impuestos se le aplican a la minería. Además de las regalías y mineras que la cobran las provincias y el canon por la propiedad minera que están teniendo en los términos del Código de Minería. El único apartado, la única disociación que hay entre este régimen general son aquellos aspectos específicos que la ley de inversiones mineras tiene y que son los que vamos a seguir o a ver a continuación. Rápidamente vamos a ver los principales beneficios que la ley de inversiones mineras tiene. Voy a acelerar un poquito porque veo que también nos vamos a quedar un poco sin tiempo. Pásame, por favor, Juan. Hay distintos beneficios que apuntan al tratamiento especial en el impuesto a las ganancias. Esto tiene que ver con los gastos de exploración. Se permite una especie de doble deducción. Uno, cuando presenta ante la autoridad tributaria el balance de ganancias para pagar lo que corresponda, los costos todos los costos, entre ellos los de exploración, los pone en el balance para disminuir lo aplicable de ganancias. Como durante la etapa de exploración no hay ganancias sobre las cuales aplicarlo, lo que reconoce la ley es la posibilidad de, como fomento a la actividad exploratoria, la posibilidad de deducir 2 veces, o sea, los costos invertidos ante las sumas invertidas en exploración. Esto se presenta ante la autoridad de aplicación y la autoridad de aplicación revisa que estos montos efectivamente hayan sido invertidos en exploración, se emite un certificado, con lo cual se presenta ante la autoridad tributaria, en este caso la FIP. También hay una amortización acelerada, digamos, de los bienes de capital. Se deducen de ganancias en vez de deducirlo en los plazos que tiene el régimen general de amortización, en plazos más breves de 3 años, se paga lo mismo, pero en vez de tener que esperar 5 años para poder utilizar esta deducción, la utiliza en plazos más cortos de 3 años. También otro incentivo que tiene la ley respecto de ganancias es si bien la ley obliga a constituir un fondo para previsión ambiental, para los daños que se puedan generar
al ambiente por la actividad, como estímulo para que esa previsión se realice, se permite una deducción también de ganancias de esa previsión. ¿Pasamos, Juan? También otro gasto importante vinculado, otro beneficio importante como estímulo de la exploración es la devolución del IVA. Lo adelantaba un poco hoy, si bien durante la etapa exploratoria no hay ganancias sobre las cuales aplicar el impuesto, tampoco hay manera de trasladar el IVA, porque al no vender, no tener ventas en esta etapa, no hay una manera de trasladar el IVA a los compradores, sino que aquí es toda etapa de inversión. Lo que hace la ley para estimular esa exploración es devolver al IVA, devolver este IVA en esta etapa de exploración. Otro beneficio es la importación libre de aranceles o de derecho de importación, de bienes de capital, equipos, insumos. Esto es un beneficio muy importante y que genera que todo lo que tenga que ver con esta inversión productiva y que deba ser importado puede hacerse sin pagar los derechos de importación. Y finalmente, un beneficio que seríamos el que ha generado más discusiones y que entiendo que es uno de los beneficios fundamentales del régimen de la ley de inversiones, es la estabilidad fiscal. Está previsto en el artículo 8 y se traduce en una estabilidad fiscal cambiaria y arancelaria durante 30 años desde que se presenta el estudio de factibilidad del proyecto. Esto con plazos distintos, 15 años, 20 años, está en casi todos los países de la región. Se instrumenta de otras maneras, pero el beneficio es análogo. Y lo que intenta es garantizarle al inversor que va a haber una misma regulación en cuanto a estas materias durante todo el tiempo que esté desarrollando el proyecto para evitar este riesgo que la minería no puede asumir. Como son proyectos que empiezan que desde que se empiezan hasta que terminan tienen un plazo muy largo, incluso en toda la etapa inicial, donde hay inversiones de gran calibre, como lo señalaba Juan, si no hay una garantía de que esta inversión, que es viable, si este concepto de mina que explicaba Juan hoy, que hoy se considera que es mina, si se alteran esas condiciones, dentro de 4 o 5 años, mientras yo todavía estoy en la etapa de construcción de la mina y la etapa de inversión fuerte, para cuando yo llego a la etapa de explotación, capaz que ya no lo es, porque han cambiado las condiciones, entre esas las tributarias y regulatorias, que modifican esta circunstancia. O sea, el beneficio en ese sentido es muy importante. No obstante, en nuestro país hay un importantísimo historial de incumplimiento de este beneficio. En pocas oportunidades este beneficio de estabilidad ha sido cumplido, y no obstante tener esta garantía legal, en muchos casos, la mayoría de los casos, el beneficio terminó por no reconocerse. ¿Pasamos? El beneficio se apalanca en la idea de carga tributaria total. Lo que no se puede alterar es la carga tributaria total. ¿Esto qué implica? Que si durante la etapa del proyecto yo había estabilizado mi carga tributaria con un determinado impuesto y hay algún impuesto que se sube, pero hubo algún impuesto que se bajó, eso se compensa. Lo que me asegura es que durante toda esa etapa no voy a tener esa alteración. Y si hubo un impuesto que se subió sin compensarse con un impuesto o con un tributo que se haya bajado, lo que, según la interpretación que dio la Corte en la causa minera antiplano del año 2012, se reconoce el derecho a la empresa afectada a solicitar la compensación o devolución de las sumas pagadas de más. O sea, terminado el ejercicio fiscal, según la Corte, hay que iniciar un procedimiento para probar y demostrar esa alteración de la carga tributaria fiscal y recuperar o compensar o solicitar la devolución de esas sumas. Desde este procedimiento no estaba regulado, desde que se sancionó la ley y inclusive que estuvo el fallo de la Corte. Recién el año pasado la resolución 4428 conjunta de AFIP y de Minería reguló el procedimiento que las mineras debieran transitar para obtener la compensación de devolución de las sumas pagadas en la afectación de estabilidad fiscal. ¿Cuáles son los tributos alcanzados y cuáles no? Lo tienen ahí detallado en la ficha para no perder un poco más de tiempo, y teniendo en cuenta que ustedes la van a tener a disposición, la pasamos de largo.
y vamos ya a otro temático, que tiene que ver con la minería y el federalismo. Es importante, o en minería como en pocas otras industrias, este entramado de relaciones que veníamos describiendo, donde hay atribuciones del gobierno federal y atribuciones de las provincias, donde el gobierno federal tiene una cuota regulatoria muy importante, pero las provincias son las que aplican, y además son las titulares del dominio del recurso, son las que otorgan la concesión, hace que sea imposible seguir el desarrollo de la actividad en la medida que no haya un trabajo concertado entre nación y provincias. Por eso es que es esencial que esta política pública sea desarrollada de manera conjunta entre la nación y las provincias. Pasamos, Juan. Esto tiene correlato en la ley 24.224 de reglamento minero, que más allá de distintas regulaciones importantes que tal, creo que lo más importante es la creación del Consejo Federal de Minería como organismo asesor de la Secretaría de Minería de la Nación. Este organismo participa en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, y yo, en ese sentido, Juan fue su secretario ejecutivo durante un tiempo y me consta que es una institución fundamental para el desarrollo de las políticas públicas en esta actividad. Si no hay una labor concentrada entre nación y provincias, y en la cual este organismo está llamado a una labor fundamental, no hay posibilidad de desarrollar cabalmente o razonablemente esta actividad. Pasamos, Juan. También vinculado con la realidad en las provincias de la actividad minera, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2003 hasta el 2011, se dieron en distintas provincias, y ha tenido este tema cobrado actualidad en los últimos años también, ha habido distintas jurisdicciones que han decidido prohibir el desarrollo de la minería metalífera. Algunas de estas provincias con un alto potencial minero, ahí lo vemos en el mapa, sobre todo Chubut y Mendoza como casos fundamentales a mencionar. Pasamos, Juan. En la placa siguiente ustedes van a ver el listado de las provincias que tienen prohibida la actividad minera. Fueron 9, pero ya hay solo 2 de ellas derogaron esa norma y han vuelto a habilitar la actividad. Ninguna de ellas en los hechos, y para ser en rigor de verdad, prohíbe la actividad minera. Se habla de leyes prohibitivas de la minería, y quienes defienden la constitucionalidad de estas normas dicen que no, que estas leyes no prohíben la minería, lo cual es cierto si nos atenemos al rigor expreso de la redacción de las normas. Prohíben la minería, lo que prohíben son distintas modalidades de la minería. Prohíben el cielo abierto, o el uso de cianuro, o el uso de sustancias químicas, con distintas combinaciones que, en definitiva, tienen la consecuencia y la virtualidad de ser un impedimento total y absoluto para el desarrollo de la actividad. Estoy refiriendo en este caso a la minería metalífera, que requiere necesariamente de alguna de estas atribuciones. Como hoy explicaba Juan, no es una decisión del minero si hace una minería a cielo abierto o una minería subterránea. Eso es una imposición de la naturaleza, es una imposición del yacimiento si se deja explotar de una u otra manera. Y excluir esta atribución, excluir esto genera la prohibición en los hechos termina generando la prohibición de la actividad. Pasamos, Juan. En cuanto a la situación jurisprudencial de estas normativas, hay 2 fallos de los superiores tribunales de provincia que se han referido al tema, declarando la constitucionalidad de las leyes de cada una de estas provincias, en Mendoza y en Córdoba. Declararon la constitucionalidad de este tipo de regulaciones, y ambos están hoy radicados ante la Corte Suprema de la Nación en virtud de los recursos de hechos deducidos por las actoras, que a quienes se rechazó la demanda. En el caso de la prohibición de la provincia de Córdoba, la normativa de la provincia de Córdoba, ya el año pasado, en el 2018, tuvo dictamen del Procurador General de la Corte, que digamos es la más avanzada, en donde el Procurador Fiscal opinó en el sentido del rechazo de la demanda que planteaba la inconstitucionalidad de la regulación. Pasamos, Juan. ¿Cuáles son los argumentos de quienes sostienen la inconstitucionalidad de esta normativa? Primero,
la primera, digamos, nos podemos, mirando un poco las dos demandas, las demandas que se han establecido sobre esta materia, podemos agrupar en estos dos órdenes esos dos argumentos. Uno vinculados con la falta de competencia de las provincias para regular de manera distinta y más restrictivas a las establecidas en el Código de Minería. Señalan que hay una violación del artículo 75, inciso 2, en la medida que si el Código de Minería declara la actividad, aparte de una actividad, una industria lícita, el Código de Minería establece cuáles son las condiciones para que se desarrolle, no pueden prohibir, la provincia no ha estado prohibir determinadas modalidades de desarrollo de la actividad. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, probablemente sobre Juan voy a un poco sobre este punto, pero las provincias tienen atribuciones para regular. Lo que no van a poder, yo creo que sí tienen alguna serie de atribuciones para regular la actividad minera, como cualquier actividad, porque el propio artículo 233 del Código de Minería señala que los mineros van a poder desarrollar su actividad sin otras limitaciones que el poder de policía y las regulaciones ambientales. El otro argumento, que sí creo que es el que da en el clavo, es el que apunta a que la restricción es una restricción irrazonable, porque en definitiva, disfrazado de una regulación que prohíbe ciertos métodos o metodologías de desarrollo de la actividad, implica en los hechos su anulación. No permite el desarrollo de la actividad. Es como pedir a un transportista de cargas que para desarrollar su actividad no use camiones, que la carga que tiene que transportarla la lleve en baúles de autos. Eso torna inviable esa actividad, es lo mismo, o implica en los hechos una prohibición. Creo que el argumento central que cuestiona o que llama al debate acerca de la constitucionalidad de esta normativa tiene que ver con esta falta de proporcionalidad en la regulación. Si yo quiero regular una actividad en aras del interés general, la intensidad de la regulación tiene que ser proporcional. No puede ir hasta el punto de aniquilarla para asegurarme que no se produzcan las externalidades negativas que la actividad, como todas, puede producir. Pasamos una ficha más, Juan, y vamos ya al último tema, que lo voy a pasar muy rápido. Es un tema que normalmente genera mucho debate, pero lo voy a intentar pasar un poco rápido. Y está vinculado con la ley de glaciares. La ley es sancionada en el año 2010, tiene como objeto declarado en el artículo 1, con algunos matices, pero habla como clave principal, podemos mencionar que tiene como objeto preservar a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Creo que es importante esto porque, digamos, esto debería imbuir la interpretación de los demás artículos, la interpretación de los demás artículos de la ley. Tiene una reglamentación que es parcial, del año 2011, el decreto 207, y se prevé en la propia ley que el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, debe hacer un inventario individualizando todos los glaciales y geoformas periglaciales. También tengamos esto, glaciares y geoformas periglaciales en el territorio de nuestro país. En el artículo 6 tiene también una regulación muy fuerte, es que prohíbe la actividad, entre otras, pero específicamente prohíbe la explotación minera hidrocarburífera en los glaciares y también en el ambiente periglacial. Digamos, es también una regulación muy fuerte. Esta regulación implica una protección extraordinaria que no tiene parangón en ninguno de los otros componentes del medio ambiente en nuestro sistema jurídico, porque aún bosques, suelos y cualquier otro elemento de las cuencas hidrográficas requiere de una evaluación de impacto ambiental a los fines de decidir fundada y circunstanciadamente si hay o no impacto y cuál es el nivel de impacto que se va a permitir sobre ese elemento del ambiente. No hay una prohibición absoluta y a priori como ocurre con la ley de glaciares. La ley además tiene otros problemas que ahora ya vamos avanzando, que se aparta del criterio científicamente aceptado y define con bastante claridad los glaciares. Voy a retener algunas partes de la ley. Habla de masa de hielo perenne, o sea, perenne implica que persiste por más de 2 años, estable o que fluye lentamente. Yo decía que se aparta del criterio científico porque la definición de la ley de glaciares es más amplia que la ciencia da. La ciencia, si vemos a la glaciología define al
glaciar, es una característica esencial del glacial, que esta necesidad que fluya al menos lentamente. La ley, aún a crioformas que son estables, las considera glaciales, como les digo, apartándose del criterio científico, y genera esto que determinados geoformas que para la ciencia podrían no ser glaciales, son incluidas dentro del inventario como dentro del concepto de glaciar. Pasamos seguidamente a la otra ficha, donde vamos a ver que la ley define, y aquí está el mayor problema de la ley, define de manera imprecisa el ambiente periglacial. Habla de la alta y baja montaña, área con suelos congelados, regulador del recurso hídrico. Y después habla algo más o menos parecido en la media alta montaña, como regulador del recurso hídrico con suelos saturados en hielo. Digamos, si uno escucha a los expertos, en general van a situar científicamente al ambiente periglacial en la alta montaña, pero hay un concepto clave en la regulación de la ley. La ley habla del regulador del recurso hídrico. Y en esto, así como la ley tiene un concepto más amplio que el científico respecto a lo que es glaciares, también tiene un concepto, la ley, más restringido de lo que es el ambiente periglacial respecto del científico. ¿Por qué? Porque no todo el ambiente periglacial tiene la potencialidad de ser regulador de recurso hídrico como exige la ley en su definición. El concepto científico de ambiente periglacial es un suelo congelado que permanece por debajo de 0 grados por periodos superiores a 2 años. Y una roca fría, congelada, que permanezca en esta condición por más de 2 años, en ningún caso va a poder aportar agua, no va a ser nunca un regulador del recurso hídrico. Esta previsión, y en particular la previsión del artículo 6, y esta redacción imprecisa, esta falta de certeza sobre qué es el ambiente periglacial, falta de certeza que si uno estudia la ley y sigue el concepto científico y sigue un poco, como vamos a ver, a lo que los expertos dicen, podría no ser tal. Pero interpretada o dejada de interpretación de juzgados, tribunales, ONGs, genera un riesgo que la actividad no puede aceptar. Las inversiones de este volumen que hoy señalábamos, que ya tienen de por sí riesgos de mercado, riesgos regulatorios, introducirles un riesgo más, como es que yo compro o invierto en una propiedad o en un proyecto minero para desarrollarlo, y el riesgo de que se entienda de que hay una limitación más, dada porque involucra el ambiente periglacial, genera un grave problema en el desarrollo de la actividad. Un ejemplo de esto que yo les decía es el procesamiento en el año 2007 de funcionarios del IANIGLE y la Secretaría de Ambiente, donde el fallo de la justicia que los procesa cuestiona los criterios metodológicos que se habían establecido para hacer el inventario nacional de glaciares, que en ese momento todavía no estaba terminado. O sea que se los procesa por entender que en la elaboración del inventario se habían utilizado criterios técnicos, científicos, que no eran los adecuados. Pasamos, Juan. En este contexto, finalmente, en el año 2018, se aprueba el Inventario Nacional de Glaciares, donde es un paso muy importante en la interpretación de la ley. Ahí en esa fecha tenemos el mapa del inventario de glaciares de los Andes centrales. Vemos que hay las manchitas celestes, pero las manchitas de ocre, gris, también son geoformas incluidas en el inventario. Vemos que hay una importante presencia de glaciares y geoformas periglaciares. Está realizado por la máxima autoridad, hay 16.900 cuerpos de hielo, y tienen una superficie cercana a 41 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que el volumen de crioformas identificadas en la cordillera es importante. Y es muy importante esta definición científica que se toma en el inventario. El inventario, al momento de identificar los ambientes, de identificar las crioformas, solamente indica geoformas. Se refiere a los glaciares de escombros porque entiende que es la única geoforma del ambiente periglacial
que tiene una relevancia ideológica como para poder actuar como reserva hídrica en los términos de la definición que la ley da de ambiente periglacial. O sea, el ANICLA dice ambiente periglacial, si bien científicamente podía tener una interpretación más, un alcance más amplio, en los términos de la regulación de la ley, únicamente esto es lo que se puede considerar ambiente periglacial, porque es el único que tiene esta relevancia ideológica. Pasamos, Juan, y con esto vamos ya finalizando, es la última ficha. El año pasado, en junio, la Corte falló en una demanda y después en otras más en las cuales se remitió a este fallo, donde se rechazó la demanda. La Corte no se expide acerca de la constitucionalidad o no de la ley, sino que simplemente dice que había una falta de causa. Dice que al no estar aprobado el inventario, no había una definición en cuanto a si la aplicación de la ley tenía o no una afectación respecto de las demandantes, y por eso es que rechaza la demanda. Es importante de este fallo de la Corte que, al contrario, se supone en valor el inventario, porque remitiéndose a una causa que había fallado unos años anteriores de la Cámara Minera de Jujuy, señala que el inventario va a ser el que va a precisar cuáles son los recursos hídricos protegidos. Esto entiendo que fortalece o da una pauta de interpretación importante, ya que el inventario va a determinar cuáles son las geoformas protegidas y después tendrá que ver cada una de las provincias en qué caso un proyecto minero o hidrocarburífero afecta o se quiere desarrollar dentro de estas geoformas protegidas. Bueno, Juan. Gracias, Diego. Vamos a encabezar o enderezarnos al último de los bloques sustantivos y después, si tenemos tiempo, tendremos un espaciecito para preguntas y alguna conclusión. Como veíamos recién, la minería es una industria que genera impactos. Esto no hay ninguna duda que es así. Los impactos que genera, como toda otra industria, son de dos tipos, de dos órdenes. Son impactos negativos, externalidades negativas, o impactos o externalidades positivos. Respecto de los primeros, lo que debe hacerse es, deben ser transparentados, debe conocerse cuáles son, y deben ser minimizados o compensados debidamente. Y los segundos también deben transparentarse, deben ser debidamente conocidos por todos, aprovechados y potenciados. Esto, respecto de cualquier industria, es una norma que aplica a cualquier actividad humana. No hay actividad humana sin externalidades. La minería tiene entre ellas, entre las negativas, las vamos a ver en detalle en la siguiente filmina, pero básicamente alteraciones sobre el ambiente y el paisaje, impactos sobre las comunidades, algún impacto económico que ha recibido como un nombre específico, que si nos da tiempo lo mencionaremos. Y las positivas, bueno, tiene también aquellos impactos económicos a los que nos referíamos en algún slide bastante anterior, donde es generadora de otra cadena de valor que se suscita, que se genera a partir de la minería, y de una cantidad de empleos, directos e indirectos, que no existirían de no existir esta actividad minera. Pero deja también tras de sí obras de infraestructura sin las cuales la minería no sería viable. De hecho, muchas de las minas más grandes, más importantes, han debido incorporar en sus estudios de factibilidad la construcción y operación de infraestructura propia, que luego es también una herencia positiva para el lugar en el que se inserta. Caminos, plantas de generación de energía, etcétera, ¿no? Y ahí hay también un ámbito donde la política pública puede hacer alguna cosa, que es, al tiempo de diseñar este proyecto minero, enfatizar, beneficiar aquellas alternativas logísticas de infraestructura que tengan mayor impacto positivo sobre la comunidad en la que se va a insertar luego el proyecto, versus alguna otra que por ahí le sirve a la mina, pero solamente a la mina, por decirlo en términos sencillos. Después, si continuamos, viendo cuáles son las externalidades negativas y cuáles son los principales desafíos, y
creo que si llegamos a tiempo va a ser interesante debatir, y cuanto menos dejar planteado, por ahí me anticipo a estos efectos, dejar planteada la duda, la inquietud respecto de si estas externalidades negativas requieren o sostienen o merecen o justifican las acciones que en Argentina se han tomado al respecto. En esencia, Diego nos mencionaba dos de las principales, si quieren, la ley de glaciares y aquellas normas que bajo pretexto de regular en rigor prohíben. Y esto no se le escapa a nadie, no se le escapa a la industria y no se le escapa al regulador, que lo que está queriendo hacer es prohibir disfrazadamente. Entonces la duda es, ¿debe prohibirse la actividad minera? ¿Es razonable una norma que protege a los glaciares y al ambiente hiperglaciar, pero cuyo efecto es tal que implica un desaliento tan grande a la inversión minera que en sí mismo es una prohibición, cuando otras jurisdicciones han resuelto la cuestión de otra forma? ¿Por qué, si como veíamos en otros slides bastante más adelante, la minería es una actividad esencial, es una actividad que genera impactos económicos positivos, es una actividad creciente y de mayor demanda futura y esperada, es una actividad que nos atraviesa desde nuestros hogares hasta nuestras incubadoras en los hospitales o infinitos distintos usos? Si para atender el cambio climático se requiere probada objetivamente de mayor minería y no de menor minería, y si todos los países del mundo la desarrollan, ¿por qué es que nosotros hemos considerado que es mejor prohibirla? ¿Es razonable? ¿Es justificado? Anticipo mi respuesta, la respuesta es no. Ojalá tengamos tiempo de hacer algún debate al respecto. ¿Cuáles son las posibles externalidades negativas? Bueno, básicamente sobre el ambiente del paisaje. Obviamente que la minería tiene un impacto estético y un impacto concreto y objetivo sobre una porción del paisaje. Va a utilizar, por ejemplo, en el ejemplo de la foto o del texto, Bingham Canyon es una mina en Estados Unidos, una mina centenaria que queda en el estado de Utah, a pocos minutos de la ciudad de Salt Lake City. Es una estructura que es posible de ver desde el espacio, y son 760 hectáreas, y es una de las minas más importantes del mundo. Una pequeña nota al pie acá: 700 hectáreas de terreno en lugares en donde hay potencialidad minera, muchas veces no son una unidad económica en sí misma. Si uno quisiera con esas 700 hectáreas desarrollar otra actividad alternativa, habrá que ver, quizás sí, con 700 hectáreas es posible tener la que fuere, no sé, olivares, lo que fuere. Quizás no, pero lo que sí es absolutamente diferente es el impacto económico que tendrá explotar la mina o no explotarla, utilizar esas 700 hectáreas de otra manera, ¿no? Como yo decía, Bingham Canyon lleva más de 100 años de explotación, ha producido miles de millones de dólares de beneficios. En esas 700 hectáreas, ¿qué otra cosa podría haberse hecho que equipare ese impacto económico? Absolutamente nada. Nada que equipare ese impacto. Bueno, ahora, es verdad que utiliza agua y sustancias químicas, es verdad que deja alteraciones que perduran en el tiempo, es verdad que tiene impacto sobre las comunidades en donde se aloja, que modifica los estilos de vida tradicionales, que puede generar dependencias de la mina, económicas, y aquella enfermedad holandesa que tiene que ver con el aumento de los precios relativos respecto de otros insumos. Entonces, en esencia genera una suerte de descalce entre la economía asociada a la mina respecto de las otras actividades económicas. Y aquello de naturaleza cíclica tiene que ver con que los commodities tienen variaciones en sus cotizaciones. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, como yo decía hace un poco, no es prohibir. La respuesta es hacer minería sustentable. Ahora, hemos oído muchas veces hablar de desarrollo sustentable. Vale la pena quizás detenerse un momento para saber qué es el desarrollo sustentable. Bueno, su origen histórico se encuentra en un estudio, se llama un reporte Brundtland, por la persona que dirigió el equipo, es un reporte de las Naciones Unidas de 1987, que en esencia va a decir aquello que luego nuestra Constitución va a receptar en el artículo 41. Es decir, el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Bueno, esto, que es una frase constitucional, esto es una norma constitucional, quiere decir en su aplicación que deben evaluarse y atenderse 3 dimensiones, que son la social, la ambiental y la económica. Si un proyecto tiene impactos en cualquiera de esos 3 ámbitos que no son pasibles de mitigarse, de atenderse, de morigerarse, pues entonces no es un proyecto que cumpla con el desarrollo sustentable. Allí donde se cumpla este círculo virtuoso, este eje en el que se encuentran esos 3 elementos, pues tendremos desarrollo sustentable. Respecto a del desarrollo sustentable, las Naciones Unidas no se quedó en aquella definición del 87, sino que ha ido haciendo un enorme desarrollo y una evolución del concepto, al punto que, por razones de tiempo, salteo directo al final. En 2015, en la cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se van a adoptar 17 objetivos de desarrollo sustentable, esos ODS, o SDGs en inglés, que son estos en los cuales todos los países miembros de las Naciones Unidas han comprometido su accionar. Es decir, el desarrollo sustentable ahora como un manojo de acciones concretas relacionadas con, comienzo por leer el primero, que es eliminar la pobreza. El segundo es cero hambre, o hambre cero. El tercero es salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad, etcétera, etcétera. Sobre cada uno de estos hay determinados ejes y objetivos que se han comprometido los países a alcanzar para la llamada Agenda 2030. Un estudio del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, establece, mapea, superpone la actividad minera sobre los 17 objetivos de desarrollo sustentable y sostiene, concluye, que es posible, más que es posible, que la actividad minera tiene la capacidad de colaborar en la consecución de estos 17 ODS. Si no hay ni uno solo de ellos, desde las ciudades sostenibles hasta la calidad del agua, etcétera, donde no sea necesario contar con una actividad minera sustentable. Y volviendo a los inicios, a la génesis, en aquel famoso informe Brundtland se sostiene que la explotación de los recursos no renovables no es un sinónimo de insustentabilidad. Todo lo contrario, son no renovables, pero su explotación es perfectamente pasible de ser hecha de manera sustentable. ¿Qué ha hecho nuestra regulación, nuestra ley al respecto? Vamos a hacer un rápido paneo sobre la ley ambiental minera, así se llama, que es la sección segunda del título 13 del Código de Minería, una norma que antecede a la Ley General del Ambiente. Esto es porque la actividad minera fue la primera industria que adoptó normativa relacionada con la protección ambiental de esta índole, antecede al artículo 41, a la reforma, no antecede al artículo 41, pero sí a la Ley General del Ambiente, y es entonces la primera expresión, si quieren, de este desarrollo sustentable que se había transformado en norma constitucional con el 94. Básicamente establece que serán sujetos alcanzados de esta normativa todas las personas que hagan minería, e incluso el dueño del derecho minero, con independencia de si ha cedido la explotación a un tercero. Todas estas personas, públicas o privadas, que hagan cualquiera de las sucesivas fases de la actividad minera que vimos antes, desde la prospección hasta el cierre de minas, todas ellas incluidas, se encuentran comprendidas dentro de la normativa ambiental minera, y hasta la industrialización primaria del mineral. Entonces, en todas las etapas deberá cumplirse con el instrumento de gestión ambiental primordial que establece esta ley, que es generar un informe de impacto ambiental. Vamos a saltear un poco porque estamos un poco urgidos de tiempo. El informe de impacto ambiental en esencia es 3 cosas. Es una foto de la línea de base, es decir, establece cuáles eran las condiciones de la flora, de la fauna, de los glaciares, del recurso hídrico, del recurso suelo, absolutamente de toda, y de los aspectos, sociales también y comunitarios. Qué poblaciones había, cuáles eran sus maneras de proveerse la subsistencia, etcétera, etcétera, en la zona en que se va a instalar un proyecto minero. ¿Cuáles van a ser? Se saca esta foto, se establece también cuáles van a ser las acciones que el proyecto minero requiere y que modifican esta foto, y cuáles van a ser las medidas que deben adoptarse para mitigar, morigerar, para asimilar, para asumir aquellos impactos, aquellas externalidades negativas
que puedan producirse por imperio como consecuencia de este proyecto minero. Todo esto es evaluado por la autoridad de aplicación, que es la autoridad provincial, como lo explicaba muy bien Diego, y esta autoridad emite, de considerarlo procedente, lo que se llama la declaración de impacto ambiental. Yo he visto personalmente estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, son una torre de biblioratos, porque ustedes se imaginarán la complejidad de establecer esa foto, desde cuáles son las migraciones anuales de aves que ocurren en determinado ambiente, hasta, como decíamos, el impacto potencial económico sobre los medios de subsistencia una vez instalado el proyecto minero y en el año 50. Es decir, son efectivamente estudios muy complejos, muy profundos, y son analizados con toda parsimonia por los gobiernos provinciales, quienes solamente al cabo de años, generalmente al cabo de años de estudio y de un ida y vuelta con el proponente, emiten la DIA. La DIA es el permiso principal de un proyecto minero porque es el que sostiene que es viable ambiental y socialmente. Debe ser actualizada cada 2 años. Ya estamos concluyendo, pero además de la normativa argentina, hay otra serie de normas que aplican a la industria minera que tienen 2 características, básicamente. Son aquellas de autorregulación y aquellas denominadas de soft law. La industria minera es, esto lo puedo decir con experiencia personal, una industria que se toma muy en serio las cuestiones de cuidado ambiental. Quizás no sea la imagen que prevalece, pero yo lo puedo asegurar, habiendo trabajado en la industria muchos años, que esto es una enorme prioridad, no en la Argentina, en el mundo. Y por eso es que existen una serie de estándares, obligaciones, acuerdos, principios a los cuales distintas compañías mineras, distintas organizaciones no gubernamentales han generado y a los cuales se adhieren estas organizaciones, estas empresas, y cuyo cumplimiento es autocontrolado por este sistema. Es subóptimo en el sentido de que no es una norma legal vinculante, como podría ser la Ley General del Ambiente o la Ley de Protección Minera Ambiental, pero no deja de tener un impacto muy importante en cuanto a que establece parámetros generales que la industria luego sigue, y que por supuesto la industria minera, como toda industria, no es perfecta, ni muchísimo menos, y hay un montón de cosas que se han hecho mal y que debieran hacerse mejor. Vienen a cuento las cuestiones en los diques de cola, el año pasado y el año anterior, algún derrame que ha ocurrido en alguna provincia argentina, cosas que son accidentes, incidentes, son cuestiones que no deben ocurrir. Y que allí donde ocurran, el rol del Estado no es prohibir, en mi humilde opinión, es regular, fiscalizar y penalizar. Allí donde ocurran, el Estado debe estar presente con ese sombrero, no con el martillo y el trazo grueso de la prohibición, simplemente porque, quizás aquí adelanto la conclusión, esa prohibición vulnera el artículo 41 de la Constitución. La ley de glaciares, con todo lo loable que es el objetivo de proteger los recursos hídricos, a mi humilde opinión nuevamente, vulnera el artículo 41, curiosamente, que es el que establece el desarrollo sustentable. Porque desarrollo sustentable, recordemos, es aquel que atiende las necesidades de las generaciones actuales sin impedir que hagan lo propio las generaciones futuras. Y quizás, concluyamos, quizás cuando paramos un momento la pelota y entendemos que en la Argentina, nuestro país, tiene un enorme potencial minero, que los países de la región, todos ellos hacen minería, y yo no creo que sea Chile o Perú jurisdicciones que sean mejores, más aptas que la Argentina para hacer minería. Y si tomamos en cuenta que la actividad minera genera en esas jurisdicciones, en esos países, exportaciones que, si no empatan, superan a nuestras propias exportaciones agrícolas. Y por último, este es el punto central, si tomamos en cuenta que en la Argentina los niveles de pobreza han ido aumentando con el tiempo, y con independencia de quién está a cargo del gobierno, nuestro Estado no ha logrado generar las condiciones para que tantos conciudadanos salgan de la pobreza, sino que cada vez somos más
los argentinos que estamos en situación de pobreza, pues entonces aquello que hace Argentina no es desarrollo sustentable, pues no atiende las necesidades de las generaciones actuales. Estará quizás prevaleciendo la segunda parte de esta proposición, que es las generaciones futuras, no lo sé, pero el desarrollo sustentable es aquel que, cuidando el futuro, atiende al presente. Y nosotros creemos que la minería es una llave, la minería sustentable, que el mundo hace y del cual es posible aprender, es una llave justamente para lograr el desarrollo sustentable en la Argentina. Bueno, yo creo que con esto termina mi participación. Yo no sé, Diego, si has podido ver las preguntas o si tenemos tiempo o ya estamos excedidos. Acá ya me rindo a la organización, no sé cómo es. Mirá, está por ahí también Agustín escuchando, creo que el tiempo previsto está cumplido, pero podemos tomarnos unos minutos más para atender algunas de las respuestas. Yo recién, mientras vos hablabas, fui tomando nota de unas cuantas. Las leo, dejate tu micrófono abierto, Juan, si querés, y las vamos respondiendo entre los dos. Vamos a poder responderlas de una manera un poco, eso sí, rápida, ¿no? Para vos, de Colombia, preguntan cuáles son los factores que impulsan la demanda creciente de minería. Perfecto, no tuvimos tiempo de abordarlo en su momento, pero básicamente son los que mencionamos en esta presentación, son de tres condiciones. Hay un gráfico que va a estar en la presentación, lo van a poder ver después, que cuando yo lo entendí por primera vez me resultó muy poderosamente explicativo. Desde 1946 hacia el inicio de los tiempos, hacia aquel Homo habilis, la humanidad generó determinado número de recursos de hierro, oro, plata, y no recuerdo cuál era el cuarto, estaño, creo que son. En aquel gráfico se toman esos solo 4. De 1946 a hoy ya hemos producido más recursos que en toda la historia anterior hasta 1946. ¿Por qué es esto? A quien pregunta desde Colombia. Bueno, somos más. Hoy somos más de 6.000 millones de habitantes. Cada habitante tiene una determinada huella minera, es decir, desde el reloj que llevamos en el pulso, hasta el bisturí con el que se nos opera, hasta nuestros cubiertos, hasta nuestros vehículos, hasta la energía que consumimos, hasta la tecnología que nos permite comunicarnos en esta pandemia. Absolutamente todo eso tiene minerales, que tienen que provenir de algún lado. Entonces, en la medida en que somos más, requerimos más minerales. Pero además han habido cambios dietarios muy importantes, donde la humanidad ha pasado a estadios donde la proteína se obtiene de fuente animal. Concretamente esto acompaña un proceso que se llama de gentrificación, donde hay, desde en el último siglo, hay un crecimiento exponencial de lo que se considera clase media en el mundo. El mundo era más pobre antes que ahora, para hacerlo en términos muy sencillos. Y a medida que uno avanza hacia la derecha en esa curva de prosperidad, el modo en que se alimenta pasa a ser más variado, más con base animal, y esto requiere entonces de proveer de alimentación a esos animales, que requiere de extender la frontera agrícola, que requiere de mayor fertilizantes, que requiere de mayores remedios para esos animales, mayor maquinaria agrícola. Todo esto implica mayor minería. Finalmente somos más urbanos, no recuerdo en qué año la humanidad es ya más urbana que rural, y el habitante de las ciudades requiere de mayores minerales, nuevamente desde sus casas hasta los semáforos, que quien vive en el campo. Y finalmente, por último, con esa urbanización, esa prosperidad, todo eso se inserta, todo eso que es, si quieren, positivo, ha determinado una determinada situación de cambio climático, que debe ser abordada, que es también un compromiso de las Naciones Unidas hacerlo, y que se ha entendido, se han hecho los cálculos respecto de, bueno, ¿qué minerales son necesarios para lograr aquella industria descarbonizada del futuro, que nos permite atender esta emergencia del cambio climático? Bueno, necesitamos más cobre, necesitamos más litio, necesitamos más cobalto, necesitamos una serie de mayores minerales que
de otro modo no estaban presentes. Bueno, creo que eso responde a la pregunta. Espero que eso responda a la pregunta. Y creo que también el desarrollo tecnológico es algo que también impulsa hacia el consumo mayor de minerales. Eso también tiene un impacto. Otra pregunta apunta a si el Estado puede intervenir a través de empresas públicas. Pregunta Julio Fonrush. El Estado sí puede intervenir, o sea, cuando nos referimos que el Estado no puede desarrollar minería, lo que dice el artículo 9 del Código es que el Estado en sí no puede hacerlo. El Estado sí puede crear empresas que participen de la actividad. De hecho, ello ocurre en casi todas las provincias mineras que tienen empresas mineras que se asocian con los privados en la medida de que sean las titulares del recurso o que establezcan algún tipo de acuerdo con los mismos. A veces es difícil, las empresas mineras muchas veces provinciales o estatales no siempre se comportan bajo las reglas del sector privado y a veces hay una difícil deslinde de lo que es la empresa, de lo que es el Estado provincial que la controla. Preguntan, esta para vos, Juan, preguntan si el mercurio y Minamata, si el uso de mercurio está prohibido de la mano del convenio de Minamata. Sí, por supuesto, está prohibido. No es, de hecho, no hay industria minera de mercurio, es considerado un residuo y debe ser tratado como tal. Esto por ahí nos da pie para decir que la industria minera está, así como está sometida al régimen tributario general, está sometida a la normativa general ambiental también. Es decir, no hay industria minera que no cumpla con la ley de residuos peligrosos. No podría haberla, o por decir cualquier norma ambiental de aplicación específica o general. ¿Querías agregar algo, Diego? Sí, no, agregaba que el tema del mercurio por ahí en nuestro país no es un problema, sí lo es en muchos de los otros países de la región, en donde se desarrolla minería artesanal y de pequeña escala, donde hay minería ilegal que no alcanza, que está muy desperdigada por ahí en selva, montañas, lugares de difícil acceso, yendo a reuniones la reunión de ministro de Minería de las Américas, que me ha tocado participar varias veces. Varios de los países plantean que uno de sus problemas es ese, la minería artesanal que usa el mercurio de manera ilegal y que es más difícil controlar por la dispersión que tiene en su desarrollo. ¿Me permitís, Diego, una digresión rápida al respecto? El mercurio era un mineral que se utilizaba en los termómetros cuando yo era chico, o en un elemento, mejor dicho. El asbestos se utilizaba en la aislación. Es decir, y luego avances científicos han demostrado que es tóxico, que es inconveniente. Recuerdo el wolframio tenía también una utilización militar. El litio, también una posible utilización relacionada con la energía nuclear. Ahora, ¿qué quiero señalar con este punto? Primero, no solo que la ciencia avanza y con ello la minería o la industria aeronáutica o quien fuere, ¿no? Las fábricas de termómetros, sino que hay un elemento muy importante al hacer política pública minera que tiene que ver con el momento y la oportunidad de la regulación. Es decir, si nosotros prohibimos la minería en algún lado o lo que fuere, nos estamos perdiendo de aprovechar una oportunidad que es probable que ya no vuelva. En el caso del mercurio y el asbestos, por las buenísimas razones, pero en el caso del wolframio, por usar aquel ejemplo, por las malas. Cambia la tecnología y aquello que era esencial y estratégico deja de ser útil, o su valor cae a un pico. El litio, que hoy está en boca de todos y que es un componente esencial de las baterías de ion litio, si mañana apareciese una tecnología superadora, pues volverá a ser un elemento que se utilizaba para hacer cerámicos. Y imagínense entonces el valor relativo de ese elemento. Entonces, la minería es una industria que crece, que va a crecer más, que es una enorme oportunidad para la Argentina, pero que debe ser aprovechada en su momento. Perdón la digresión, pero me pareció interesante hacerla.
Sí. Hago un par de preguntas más. Muchas de las preguntas por ahí las hicieron no por el cuadrado de preguntas y respuestas, sino en el chat, con lo cual por ahí hace más difícil pescarlas, porque se pierden entre otras cuestiones, pero nos queda, me dice Agostina, tiempo para un par de preguntas más, 2 preguntas nada más, que las podemos responder muy rápido, si se quiere. Si la ley de glaciares invade competencias provinciales, bueno, un poco lo adelantó Juan, no lo invade per se, entiendo yo. Está bien que haya una ley de presupuestos mínimos glaciales, pero el modo de regulación que la ley tiene, donde una autoridad nacional determina dónde hay o no hay, como es el IANICLA, un recurso que tiene que ser protegido, y además, sin considerar si el recurso está afectado o no, se prohíbe la actividad. En ese punto es con donde la ley entra en conflicto con las competencias minerales. Alguien pregunta si hay algún estudio en parte respecto a las ganancias que quedan para que las mineras dejan, qué porcentaje de las ganancias queda en el país. Hay algunos gráficos de Juan que en un punto lo explicaban. Está también conectado también Daniel Jerez, entre los que están dando vueltas, que recién me escribía, y también él podría dar una respuesta. Yo no tengo el porcentaje, Juan, vos no sé si lo tenés vos. Sí, no sé qué es. Qué bueno que lo mencionás a Daniel, aprovecho para darle un gran abrazo por esta vía. Es claramente el hombre a quien consultar con esto, pero en esencia y conceptualmente, lo que ocurre con la industria minera es que deja en el país, y este es otro de los grandes mitos, se llevan todo. Es decir, es cierto que la industria argentina quizás no requiere de concentrado de cobre. Quizás el producto de un proyecto minero tiene como objeto ser exportado, tal como los porotos de soja, que tampoco tienen una utilización en la Argentina. Nuestra dieta no los incluye, con alguna excepción. No comemos soja los argentinos, se exporta. Bueno, otro tanto ocurre con la industria minera. Su producto se exporta. Ahora, dicho esto... Con la metalífera en general. Sí, perdón. Con la industria minera metalífera, la minería de las rocas de aplicación o de materiales de construcción suele ser eminentemente local. Bueno, dicho esto, la minería, como todas las demás industrias, pero hablemos de la minería, que esta es la pregunta, tiene un doble aporte a la economía local. Un aporte consistente en los impuestos, que como muy bien explicaste, Diego, se aplica el régimen general, es decir, la minería paga todos los mismos impuestos que paga un kiosco, con más el agregado de regalías y de canon minero, que no paga el kiosco, o quien fuere, no me refiero al kiosco en términos peyorativos, es absolutamente cualquier ejemplo, cualquier actividad. La papelera. Sí, quien fuere. Ese es el impacto en cuanto a los aportes directos a las arcas del Estado. Pero tiene también un impacto económico importantísimo, aquel que veíamos en ese gráfico canadiense, donde la minería requiere para su ejecución de proveerse de insumos y servicios que le son provistos a nivel local. Ninguna mina en el mundo obtiene el 100% de sus insumos del extranjero. Ninguna. Es más, en la Argentina ese número es infinitamente más alto. Las minas que operan en la Argentina obtienen algo así como el 85%, el 90% de sus insumos de fuente local. Es decir, que el margen que obtiene el minero, porque aquello se conforma en costos, es la dimensión de costos de la operación minera. Los costos mineros en un 90% son locales. Es decir, que toda la actividad minera va a estar generando un 90, un 85% de costo local. Ese costo local, visto para la minera, es un costo, para quien provee el servicio o el insumo es un ingreso. Es decir, la actividad minera genera también un impacto enorme en la economía en la que se inserta. Tengo que estar contra excedidos de tiempo y no quiero... Sí, ya con esto, seguiríamos hablando. Agostina, no sé cómo... cerramos, ¿te parece? Bueno, sí, agradecemos su participación, yo creo que estaríamos bien. Y en unos días compartiremos la presentación para que puedan tener acceso a ella. ¿Sí?
Bueno, Muy bien. saludamos a todos, gracias por el interés. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a la universidad. Muchas gracias por participar a todos. Damos por finalizada la masterclass.